Hey, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Lucas Moya y es un gusto tenerlos nuevamente en un nuevo episodio de Bajo el Paraguas Amarillo. Hoy estaremos hablando y analizando acerca de la filosofía detrás del libro La Metamorfosis del autor Franz Kafka. Para nuestra suerte, hoy nos acompañan mis buenos amigos Vicente Cáceres y Luis Espinosa. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo se encuentran? Hola Lucas, mucho gusto, muchas gracias por invitarme a este bonito podcast. Muy bonito libro, muy buen autor, muy recomendado el libro, de verdad. Muchas gracias. Me alegra mucho saber que estés bien. ¿Y tú, Vicente, cómo te encuentras hoy? Un saludo a todos. Personalmente recomiendo leer La Metamorfosis porque es un libro de literatura universal. Por lo tanto, es una cultura poder leer ese libro para cada persona. Estoy muy de acuerdo. ¿Qué les parece si iniciamos este podcast hablando acerca de la transformación que tuvo Gregorio Samsa en el inicio del libro? ¿Qué opinan? Yo estoy de acuerdo. Comencemos con ese punto. Perfecto. Bueno, ¿por dónde podemos empezar? Es un tema bastante extenso, ya que la transformación de Gregorio puede significar demasiadas cosas, como una enfermedad o alguna cosa similar. Principalmente, ¿cómo sucede la transformación? Luis, ¿tú recuerdas cómo iniciaba la transformación? ¿Cómo sucedió? A ver, por lo que yo tengo entendido, en el capítulo 1, la historia comienza cuando Gregorio Samsa, que es el protagonista, se despierta de su cama y descubre que sufrió una transformación. Se convierte en un insecto, así pero gigante de muchas proporciones, y eso le aterra. El primer pensamiento que le pasa a Gregorio por su cabeza es cómo lidiar con la presión de no poder ir a trabajar, ya que Gregorio es el sostén económico de su familia y también siente una gran responsabilidad hacia ellos. Mientras pasa el capítulo, Gregorio intenta adaptarse a su nuevo cuerpo, experimentando dificultades para moverse. Intenta cómo controlar sus nuevos apéndices porque al final no sabe cómo utilizarlos. Es la primera vez que ocupa un cuerpo tan errático. Toda la razón. Un cuerpo abominable. Sí, eso mismo. Mientras tanto, su familia se muestra preocupada porque él no asiste al trabajo. El jefe se presenta en su casa para averiguar qué es lo que le pasa, qué es lo que le sucede y por qué no ha ido a trabajar. Bueno, finalmente Gregor, con un gran esfuerzo, logra abrir la puerta de su habitación y cuando el jefe y la familia lo ven, ya convertido en un insecto, quedan horrorizados, asqueados. El jefe huye, su familia se muestra profundamente asustada y aturdida. Esa es la esencia del texto, el resumen en síntesis, lo que trata el texto. Podríamos decirte que por parte de la familia hubo una discriminación muy grande hacia Gregor. Sí, Y un rechazo a un miembro que era, digamos, estaba en su forma humana, Gregorio Samsa, era parte de su familia. En cambio, al sufrir la metamorfosis, fue despreciado por sus compañeros de familia. Y fue hecho a un lado, que no es cosa menor. Es Oye, un tema muy sí, importante. oye, es verdad porque pienso que está muy relacionado. Uno de los temas principales que es la deshumanización, que se ve mucho a lo largo de la novela. Cómo a Gregor se le trata menos como un humano, a pesar de que él ha sido antes un sostén en la familia. Entonces, su transformación representa cómo los seres humanos son reducidos a algo menos que personas, ¿sabes? Por el trabajo, las obligaciones sociales, familiares, etc. Encuentro que tienes toda la razón, Luis. ¿Tú qué opinas, Vicente, sobre esto? Yo estoy de acuerdo con el análisis que hacen mis compañeros, Lucas y Luis, porque, en mi opinión, el libro abarca el tema de la deshumanización de una forma metafórica, no directa, o sea, narrando directamente, sino, No es explícito. claro, sino que con la experimentación de nuestro protagonista, que es Gregorio Samsa, ante el cambio radical que tuvo por la metamorfosis y cómo esto afectó toda su vida, o sea, lo, digamos, poco de vida que tenía porque trabajaba como burro para poder pagar las deudas de su familia, el poco tiempo que tenía de descanso, porque además era comerciante, entonces podríamos decir que no tenía vida personal, solo un mundo laboral en el que estaba atrapado. Se podría decir que era en tiempo pasado
una de esas personas que no trabajaban para vivir, vivían para trabajar básicamente. Sí, Porque al inicio del relato se nos explica que los padres de Gregorio Samsa están endeudados con el jefe de Gregorio Samsa, por lo tanto él está haciendo mucho trabajo para poder pagar esa deuda, para poder liberarse. Le faltan años todavía en el momento que inicia el relato para poder saldar esa deuda. muchas gracias Vicente, muchas gracias Lucas por el análisis. Vicente, agradezco mucho tu opinión. Y es verdad, porque faltaban muchísimos años para que él pudiera recién terminar de pagar la deuda de sus padres. Creo que eran como 5 a 6 años aproximadamente. Ustedes, amigos, ¿cómo pueden interpretar la unión que tiene Gregorio Samsa? Refiérase unión como esclavitud, porque ¿cuál era su objetivo? Liberarse de la deuda. Sí, ¿Cómo interpretan esto ante las metáforas y la filosofía del texto La Metamorfosis de Franz Kafka? Es una muy buena pregunta, a decir verdad, ya que se podría analizar desde varios sentidos. Así que en este momento no sabría yo muy bien qué responder. Ya, voy. Porque otro detalle a considerar es que, bueno, entiende que Gregorio cuando se despierta esa mañana después de su transformación y que además se había quedado dormido, por lo tanto llegaría tarde a lo que ordinariamente sería su jornada laboral. Entonces cuando logra a duras penas levantarse de su lecho, estaba una persona de cargo superior que vino a buscarlo para que se reportara por qué no había asistido en el horario correcto, puntualmente, al trabajo, porque no había tomado el tren para salir a trabajar. Entonces, a pesar de que él estaba muy afectado, tanto físicamente, porque no sabía cómo controlar sus nuevas extremidades ni su nuevo cuerpo, como psicológicamente, ya que no tenía idea por qué le pasaba esto, ni cómo reaccionaba todo, porque, o sea, cambió la prioridad de ser su prioridad el ir a trabajar, se encontró con la sorpresa de que, despertó siendo un insecto. Entonces, que las personas, digamos, de cargos superiores laboralmente, no les importó que Gregorio estuviese sufriendo, estuviese pasando por un proceso extraño, aberrante, sino que les importaba que fuese a trabajar. Fuese a trabajar y que generara dinero para la empresa, por así decirlo. Claro, como un simple peón. sí. Oye, Vicente, ¿te referías a la metáfora cómo se ve reflejada en la realidad? ¿A eso te referías? No, sino que cómo lo interpretan ustedes. Pero si quieres, si quieres tú puedes responder eso, me parece. Oye, es que estaba pensando que la deshumanización también se ve reflejado en los jefes, en cargos superiores. En la esclavitud también. Sí, en la esclavitud. Porque, En el oye, si te fijas, esa transformación, como se dice en el texto, es como en la vida real se puede ver interpretado como despertar, como se le dice con el pie izquierdo. Sentirte mal psicológica y físicamente, no querer ir a trabajar, ya que es algo repetitivo y que se repite por todo el año. Entonces, es normal que la gente espere de ti, a pesar de que ellos, o sea, tú los cargas en el hombro, son tu responsabilidad. Entonces, cuando cuenten contigo, pero tú no puedas contar con ellos. Sí. Entonces, ahí también entra el tema de lo desagradecido que es la familia. Ahí Pero ¿hay una motivación por qué la familia es desagradecida? ¿O es simplemente porque sí? Yo recuerdo en el texto en un momento se dice que Gregorio Samsa solía sus días libres salir a pasear con su familia. Por lo tanto, eso yo lo interpreto que él tenía una relación familiar, o sea, él amaba a su familia, estaba el amor. Pero una vez que su familia se entera de lo que le sucedió aquel día, esa mañana, y ver no a Gregorio Samsa humano, sino un insecto, entonces también, como yo interpreto eso, es el que perdieron a un ser querido, a su familiar, y tienen a un completo desconocido. es buena esa observación. Sí. Entonces, eso yo lo veo como que es un completo desconocido, porque como Gregorio Samsa pasaba trabajando de sol a sol,
no veía a su familia y probablemente eso perdió la comunicación, ya que en las relaciones sociales humanas la comunicación es muy importante. ¿Cierto? La Ah, comunicación lo es todo, básicamente. ya entiendo lo que quieres decir, Vicente. O sea, te refieres a que como Gregorio Samsa, como tal, el humano, trabajaba mucho, se le conoce por trabajar mucho y sostener a su Efectivamente. familia. Entonces, cuando se transformó en el insecto y dejó de trabajar, también trata el tema de la despersonalización, porque no es la misma persona, no es el mismo Gregorio que el que trabaja, y el otro Gregorio bicho que no hace nada, es sedentario, lo tiene que Entonces, cuidar. lo que tú dices es que ese tema en el texto es una metáfora y como yo veo esa metáfora es lo que tú nombrabas, como dos tipos de personas y que ese día no era su día o despertó de mal humor porque todos somos seres humanos, todos vamos a hacer nuestras necesidades, todos tomamos agua, todos nos alimentamos porque son las necesidades básicas para la supervivencia de un organismo. Entonces es lo más probable que sucede que una persona puede que un día despierte de mal humor, otro día con mucha energía, otro día a medias. Entonces tal vez, como yo digo, esta metáfora, sea que él no despertó en su día y como él tenía la reputación de ser muy responsable, trabajador, aquel día dejó de ser ello. ¿Me entienden? Totalmente. Completamente, sí. Vicente, muchas gracias por tu reflexión. La verdad es que sí, Gracias, Lucas. es una muy buena reflexión sobre la deshumanización que sufrió Gregorio y todo eso. Muy importante, la verdad. Sí, ¿Les gustaría pasar al siguiente tema, al capítulo 2? sí, encantado. Ya, Me parece. veamos. Vamos a hablar sobre el capítulo 2. Yo sugiero que comencemos con la relación con la familia y nos liguemos con la decadencia física y emocional. Porque de hecho, justamente eso me recuerda a otro tema que sucede más adelante, cuando ha pasado un considerable tiempo desde la transformación de Gregorio Samsa aquella mañana y digamos que la fortaleza de él, entiéndase como su lugar más personal en el mundo, era su habitación. Como él ya no era un ser humano, sino que un insecto, este insecto quería trepar por todos lados, quería moverse, quería actividad Y y eso espacio los precioso. muebles que tenía el Gregorio Samsa humano le molestaban, le eran un obstáculo. Es que la relación con la familia, principalmente la conexión se mantiene con su hermana y con su madre. Y en este caso son ellas dos quienes modifican el cuarto, modifican la habitación de Gregorio Samsa, personalizándolo para que sea más cómodo para este insecto, retirando los muebles de Gregorio, retirando los cuadros, retirando toda la decoración del cuarto, quedando como una sala vacía, Sí, triste por vacía. tal como Eso. una cárcel, como si una cárcel se tratara. Ese tema también se repite en el texto. Como si ese lugar tan preciado para él se convirtiera en un simple cuadrado donde él está, ya que después incluso utilizaron su habitación como almacén, como un almacén si no mal recuerdo. Ya, espérenme. Capítulo 2. Usa esa voz y continuamos. No tengo problema con que sea del Amigos y capítulo amigas. 2. Es que parece que al circo se les quedó un payaso. Ya. Capítulo 2. En el capítulo 2 se relata que conforme pasan los días, Gregorio queda confinado en su habitación, como hablamos anteriormente, como si se tratara de una prisión. Ese tema lo habíamos tocado como un símbolo de confinamiento y aislamiento emocional y físico, donde su hermana Grete es la única que se encarga de alimentarlo, de limpiarle el cuarto, etcétera, de cuidarlo básicamente. Bueno, aunque con un evidente desprecio por su estado, ya que está en mal estado. Bueno, resulta que la familia experimenta una mezcla de repulsión y lástima por él. Así que Gregorio, por su parte,
empieza a acostumbrarse a su nuevo cuerpo y sus instintos insectiles. Mientras tanto, la familia sufre económicamente por la incapacidad de Gregor de trabajar, ya que la inasistencia al trabajo, después que el jefe visita su casa, quedó asqueado y sorprendido. Entonces, el padre, que antes estaba retirado, consigue un empleo como portero. La madre realiza costura en casa y la hermana también empieza a trabajar. Gregor escucha las discusiones familiares sobre sus dificultades y lo que le genera un sentimiento de culpa por su incapacidad de seguir siendo el sustento del hogar. Ya no poder cargar con el peso de la familia, las responsabilidades. En ese capítulo también se explora el deterioro de la relación entre Gregorio y su familia. Un tema muy delicado, está en una ruptura sentimental con su familia, ya no es lo mismo. Grete, aunque inicialmente se compadece de Gregorio, poco a poco va perdiendo la paciencia con él. El resto de la familia también lo ve más como una carga que como un miembro querido. Yo quiero decir un comentario. Mi compañero Luis, al inicio de la introducción para este segundo capítulo, comenzó diciendo que el padre de Gregorio Samsa buscó un trabajo como portero. La madre también buscó labores y la hermana también se puso a trabajar. ¿Por qué sucede esto? Porque Gregorio Samsa era el pilar económico de la casa. Entonces, como él estaba inhabilitado para poder cumplir su labor como pilar económico, como trabajador, la familia tuvo que buscar la alternativa y la solución ante esta problemática. Y que además, tener un insecto les era una carga porque, bueno, Gregorio ya, por ejemplo, otro detalle que se especifica es que pasa mucho tiempo sin que él se alimente. Entonces la hermana porque además de haber cero contacto social entre seres humanos, entiéndase socialmente, no físicamente, la hermana le deja un plato con comida fresca cerca de Gregorio para que cuando la casa está dormida, él pueda deambular y acercarse al plato y así poder alimentarse. Pero lo que a él le llama la atención es un queso que estaba podrido y fruta que estaba en descomposición, no la comida fresca. Entonces quizás esto comenzó a incomodar a la familia. Nunca lo había pensado de ese modo, fíjate, que es una muy buena analogía. La verdad me dejaste sin palabras, olvidé incluso lo que iba a decir. Hay que hablar también sobre el tema, que es muy importante tocarlo, por qué la familia abandona a Gregorio. O sea, este tema toca la pregunta, ¿qué es estar mejor sin Gregorio? O sea, ¿por qué la familia lo abandona? Porque se ve reflejada la soledad en él, muchos más temas, la incomunicación con la familia, el sacrificio. Compañeros, les tengo una pregunta. ¿Te escuchamos? Si un día ustedes, supongamos que su rutina matutina es despertarse, darse una ducha e ir a desayunar en familia, ¿Sí? y uno de esos integrantes, por ejemplo, su madre o su padre, está transformado en un insecto, ¿cuál es su reacción? ¿Cómo se sienten ante eso? Mi primera reacción, honestamente, sería miedo. Luego seguiría preocupación y tristeza. Y luego trataría de aceptarlo un poco. Pero en general sentiría mucha preocupación yo. ¿Tú qué sentirías, Luis? Sí, sentiría lo mismo, estuviera muy preocupado. No, ¿sabes qué? Al principio sentiría un poco de repulsión, pero me recordaría, son los que me dieron la vida, ¿sabes? Entonces, al final... Dame un segundo. Dale Luis, continúa nomás. ¿Por dónde iba? Estabas diciendo lo de la repulsión y yo te iba a hacer una pregunta, pero termina eso. Que es como, si recuerdas bien el ciclo de la vida, al final los padres te cuidan, pero
acercándose al final del ciclo de la vida, tienes que terminar cuidando a tus padres. Entonces, si me pones ese ejemplo, no sería tan diferente como terminar el ciclo de la vida y poder tener la oportunidad de cuidar a mis padres en una edad más temprana. Entonces, al final, es una indiferencia, ya, puedo decirlo así. Es un poco difícil, es complicado, pero es así. Yo siento, en mi humilde opinión, que puedo entender lo que es ser cuidador de un familiar. Para continuar, quiero hacerte una pregunta, Luis. ¿Por qué tu primera reacción sería repulsión? Ver a un insecto en un tamaño descomunal, mi primera reacción sería repulsión porque, o sea, al principio yo no sabría quién está en la mesa. O sea, ni siquiera si no me dicen que es algún familiar mío, no me lo creo. Necesito un poco de contexto, pero al final terminaría entendiendo que es un familiar. Los familiares están en las buenas y en las malas porque estamos ligados. Es el linaje. Entonces nos apoyamos, nos cuidamos y aún así sigo queriendo a mi familia. Es por eso. Muchas gracias, Luis, por compartir tu opinión. En el capítulo 3 se habla sobre el distanciamiento, la incomunicación. Este tema se ve mucho en el libro. Entre Gregorio y su familia alcanzan su punto máximo en el tercer capítulo. Su situación en casa empeora considerablemente. La habitación de Gregorio se convierte en un depósito de objetos innecesarios y desorden, en un almacén básicamente. Entonces la familia empieza a alquilar una parte de su casa a 3 inquilinos para obtener ingresos adicionales. Como Gregorio ya no trabaja, tienen que sacar la plata de otro lugar. Un ingreso económico, lo que añade tensión al ambiente. En un incidente clave, Gregorio sale de su habitación atraído por el sonido de la música que toca su hermana para los inquilinos. Bueno, los inquilinos al verlo reaccionan con disgusto y abandonan la casa negándose a pagar el alquiler. Esto provoca que la hermana de Gregorio finalmente sugiera deshacerse de él, argumentando que ya no es Gregorio, sino una criatura monstruosa que solo trae sufrimiento a la familia. Entonces, devastado por el rechazo de su familia, Gregorio regresa a su habitación donde finalmente muere en la madrugada. Su cuerpo es descubierto por la sirvienta, quien lo desecha sin ceremonias ni nada. La familia, lejos de mostrar dolor, siente alivio por su muerte, ya que se sentía como un peso más. Tras su fallecimiento, los Samsa deciden mudarse a un lugar más pequeño y comienzan a ver un futuro más esperanzador, centrándose especialmente en el futuro de Grete, quien se ha convertido en una joven con muchas posibilidades, más oportunidades para sacar a la familia adelante. De eso, Tiene esa posibilidad, por ejemplo, sí, ser música, ya que toca el violín. eso mismo. Una de las reflexiones que yo tengo sobre el final de este libro fue la forma en la que se deshicieron de Gregorio, porque él fue durante muchos años el sostenedor del hogar, quien daba alimento a su familia, y no solo eso, sino que pagaba las deudas, era el único que trabajaba, vivían en una casa muy grande, ya que en un punto del libro se había mencionado que estaban teniendo problemas con la renta al ser una casa tan grande, pero no se podían cambiar por el tema de Gregorio, y creo que por eso también habían aceptado tener 3 inquilinos, que al final no les pagan y fue todo un atado. Por necesidad de adquirir ingresos económicos. Sí. Para la sustentación de su familia. También hay que hablar sobre el quiebre emocional que sufre la familia después de que sucediera ese percance. Es como la cereza del pastel, la gota que desborda el vaso. Entonces, nada, buscan como deshacerse de Gregorio. Lo ven como un peso más para la familia. Pero hay como un si detalle. fuera basura. Sí. Claro, porque ya no le es
a la familia, está inhabilitado de sus habilidades básicas, entonces es un cargamento cual no pueden darse el lujo de tener porque están endeudados. La nota que yo quiero hacer es que al finalizar el relato, antes se dice que una vez que la familia se entera de que fallece este insecto, de que perece, deciden dar un paseo en tren. Salen de la casa a tomar aire y van a dar un paseo. Y la familia conversa feliz sobre las posibilidades de progreso y crecimiento que tiene Lete. Entonces, ¿yo cómo interpreto esto? Que a pesar de todo este sufrimiento que tuvo la familia, todo este peso, digamos, como fueron aplastados por este suceso con la metamorfosis de Gregorio Samsa, decidieron, como dice el dicho, pasar la página y continuar sus vidas, reivindicar el volver a ser una familia feliz. O sea, a pesar de que nosotros en nuestro podcast anterior, el capítulo anterior, el primer capítulo, hicimos un análisis de ciertas novelas de Pedro Lemebel, pero ahora nosotros quisimos analizar la filosofía de la metamorfosis, no hacer un resumen. Sin embargo, hicimos, digamos, ciertos resúmenes de cada fragmento del texto, por eso lo dividimos en capítulos, diciéndose como introducción, desarrollo y conclusión de la estructura literaria, y enfocándonos más en hacer nuestros comentarios y análisis ante los temas que aparecen en el texto. Compañeros, quería hacer una abertura al siguiente tema. ¿Sabían ustedes que la publicación de la Metamorfosis de Franz Kafka estuvo en peligro debido a las dudas y la autocrítica que caracterizaban al autor? ¿En serio? ¡No puedo creerlo! Es impresionante. Ya. Tío. Contexto, ¿qué fue lo que sucedió en realidad? Max era un amigo, así lo llamaremos ya. Max era un amigo cercano de Kafka, una figura clave en su vida literaria. Kafka confiaba en Max como un lector y crítico, pero también le confió destruir todos sus escritos tras su fallecimiento. Esto incluía diarios, cartas, novelas, relatos, etcétera, etcétera. Entre ellos la Metamorfosis. Bueno, la orden de destruir el libro antes de morir en 1924, Kafka dejó instrucciones claras a Max para que quemara todos sus textos, que hasta ese tiempo no se conocía absolutamente nada. Sin embargo, Max desobedeció a esta petición, convencido de que la obra de Kafka tenía, como se podría decir, un valor literario universal, así como lo decía nuestro compañero Vicente. Bueno, y yo había comentado anteriormente, es que es similar como si dijésemos que es como decir que Gabriel García Márquez no hubiese decidido escribir sus textos y esto implicaría que sería un empobrecimiento de la literatura, ya que la literatura es una parte muy importante de la cultura universal, la cultura en sí misma, las tradiciones y la literatura, porque es la forma de dejar una historia viva para siempre. Además que la comunicación es una de las cosas más poderosas que existe. Así que bendita sea la imprenta. Bueno, como hablamos del contexto, gracias a esto, bueno, a pesar de las inseguridades de Kafka, la Metamorfosis pudo ser publicada en vida del autor en 1915 en la revista literaria de Alemania. Sin embargo, Kafka no estaba plenamente satisfecho con la obra, una actitud común en él respecto a todo lo que él escribía. Bueno, compañero, aquí entra otro tema muy importante, que es el dilema ético-moral frente a una orden que reside. Y que, ¿saben qué iba a decir? Es que iba a hablar sobre qué harías en frente de la situación sobre
semejante obra de arte y tu amigo pide que la destruyas. ¿Qué harías tú? Eso iba a preguntar, pero es que se me perdió la idea. Es que hay que considerar algo muy importante, ya que puede que la opinión popular de muchas personas sea que el amigo de Franz Kafka lo traicionó su lealtad como amigo, ya que él le hizo su promesa de difunto, pero él no la cumplió, pero al no cumplirla le hizo un favor a la cultura universal. Entonces, a ver, como yo interpreto esto, es, ¿qué haría yo? Si veo que mi mejor amigo tiene un aporte que es para la humanidad, ojo, un aporte, y él me pide que lo destruya, yo no le hago caso, porque si es un aporte para la humanidad, o sea, es lo mejor que él ha hecho. No obstante, si es algo dañino para la humanidad, entiéndase, que digo humanidad como raza humana, digo el mundo de los seres humanos y también la biodiversidad del planeta, pues claro, no permito que eso afecte a más personas. A ver, Lucas, ¿qué harías tú en esta situación? ¿Qué opinas? Yo la verdad estaría demasiado dividido entre donar los textos o cumplir mi promesa. Porque si es una promesa a un amigo a quien yo quise mucho y fue su última voluntad, yo estaría demasiado dividido. Oye, mucha razón eso, porque también entra mucho ese tema que está desahuciado ya. Una promesa a un desahuciado tiene mucho valor, así que por eso la promesa pesa más, ya. Es lo que pienso yo. Aunque uno contra, por ejemplo, como decía el compañero Vicente, el aporte a la humanidad, que sería Kafka contra, digamos, 3 billones de personas, que sería el mundo, es que sí es un aporte gigante. Entonces, sí estoy de acuerdo con la opinión de Vicente. Tendría que ver más con el aporte a la humanidad. En este capítulo de nuestro podcast, Bajo el Paraguas Amarillo, abordamos los temas analizando la filosofía del texto narrativo La Metamorfosis del autor Franz Kafka. Abordamos los temas de cómo quiero decir, las metáforas que nos entrega este texto mediante el desarrollo del relato, cómo podemos interpretar esto con En la vida la, real. claro, digamos, cómo ser un ser humano, y hemos dado nuestra opinión, dado ciertas situaciones que suceden durante el relato, ya que es una novela compleja, tener un enriquecimiento para el universo. Por lo tanto, en mi opinión, yo, Vicente Lautaro Ulises Castelldefels, quiero leer La Metamorfosis. Mi opinión es que el texto de la Metamorfosis es necesario. Es un libro muy interesante con el cual podrías tener una conversación de muchísimo tiempo con algún conocido o familiar que también lo haya leído, aunque al menos haya oído de él. Luis, ¿tú qué opinas? Concuerdo mucho con ambos. Es una novela altamente recomendable. De verdad, la recomiendo mucho. Es que toca bastantes temas y se relaciona mucho con la vida real. Mira, a ver, los temas que tocamos era la soledad, la deshumanización, el sacrificio, la responsabilidad. Bueno, al final se ve la incomunicación con la familia, la transformación al inicio, la habitación como cárcel, la reacción de la familia, la decadencia física y emocional, hablamos mucho de eso también, y reflexiones filosóficas, como la identidad, la alineación. Por eso me encantaría más que este libro sea más recomendado. Nos sirve de día a día. Se podría decir que Es como, es bastante infravalorado, por así decirlo. sí, Un libro que te gustaría que tuviera más repercusión. exactamente. Fue un placer haberlos tenido en este episodio. Esperamos poder seguir haciendo esto en un futuro. Y sin nada más que agregar,
nos despedimos. Adiós. Y he aquí el staff, compuesto por Vicente Lautaro Cáceres Vélez, redacción y guionización del podcast. Lucas Moya Gaete, presentador y ejecutivo. Luis Santiago Espinosa Brito, grabación del podcast. Nuestro sponsor para el episodio de hoy, profesora, póngame un 7. Y así pasaré de año. Ya.